Presidenta Fernando Bustamante. Muchísimas gracias, señora Presidenta. Quiero sumar mi voz a las palabras de la Presidenta de la Comisión solicitando, pidiendo a esta Asamblea que apruebe la ratificación de este convenio. Quiero, sin embargo, ampliar un poco los conceptos presentados. En el debate en la Comisión yo manifesté mi preocupación por el hecho de que la Convención todavía es insuficiente a mi juicio, porque no reprime suficientemente un tipo de mercenarismo extremadamente letal que en los últimos 20 años ha venido siendo un recurso con que ciertos estados han buscado eludir la responsabilidad por las tropelías, atrocidades y ataques que han realizado en o sobre el territorio de terceros países. Y, por ejemplo, quiero citar algo que se discutió en la Comisión, el de ciertas empresas, como por ejemplo la tristemente recordada Blackwater de los Estados Unidos, mediante la cual el gobierno de los Estados Unidos podía reclutar supuestamente soldados privados de fortuna que iban a realizar las tareas que normalmente el Ejército Nacional debía realizar, pero sin las restricciones, sin los controles, sin la fiscalización y sin el marco legal en el que un Ejército Nacional debe realizar sus actividades. Los mercenarios han sido utilizados por algunos países para eludir precisamente el imperio del derecho internacional humanitario y del jus bellum, del derecho de la guerra, que existe, que pone claros límites y claras normas respecto a lo que pueden hacer los combatientes. De esta manera se ha buscado burlar el derecho internacional, depositando en supuestos presuntos actores privados lo que podríamos llamar el trabajo puerco de la ocupación, de la invasión, de la represión, etcétera, etcétera, etcétera. Esta triste tendencia hace que muchas veces más peligroso sea el mercenario reclutado a instancias o a favor de los estados que el combatiente de fortuna realmente privado, que es un soldado. A veces son personas incluso pobres, gente que está en necesidad y que vende su capacidad para manejar un arma como último recurso frente a la miseria. Muchos de los ha habido casos de ciudadanos ecuatorianos que han sido reclutados por estas organizaciones de mercenarios y que aparecen perdiendo la vida o perdiendo un miembro o simplemente perdiendo su alma en combates, en guerras lejanas que en realidad no tienen nada que ver con nuestro país. Y esas personas generalmente son personas en necesidad. Para mí, personalmente, buena parte de este comercio es una forma de trata de seres humanos, porque el ser humano no solamente puede ser reclutado como trabajador esclavo o como trabajador sexual forzado o para otros menesteres, también hay combatientes que son reclutados de esa forma, socapados bajo la figura del soldado de fortuna, y en muchos casos estamos hablando de niños, de menores de edad que son llevados en estas condiciones. Esta es una verdadera tragedia muchas veces para los propios que se venden de esa manera y tragedia para las víctimas de la actividad de estas fuerzas que son indirecta o directamente financiadas muchas veces por gobiernos para poder hacer lo que no pueden hacer sus ejércitos porque hay leyes, normas y supervisión que lo estorba, lo impide o lo hace más difícil. Quería agregar esto. Yo creo que nuestro país debe procurar impulsar junto con otras naciones, por decirlo así, tratados antimercenarismo de segunda generación, que también pongan especial acento en impedir que los estados puedan, mediante subterfugios o no, privatizar la acción de sus fuerzas militares, con lo cual básicamente lo que están haciendo es reduciendo sus costos en algún sentido, generando una industria transnacional de la guerra, una industria privada transnacional de la guerra y sobre todo eludiendo la responsabilidad con el combatiente y eludiendo la responsabilidad con la víctima de los excesos que ese combatiente pueda cometer. Quería agregar eso, pero por lo demás,
Creo que a pesar de esa insuficiencia del convenio que estamos tratando ahora, este es un avance en el sentido correcto. Tal vez el vaso no está totalmente lleno, pero aquello que sí lo llena es suficientemente importante y recomendable para que nuestro país se adhiera a este convenio y participe en la lucha en contra de este flagelo que hoy en día en la humanidad crece, no solo por la acción de grupos irregulares o de empresarios privados de la guerra, sino también, desgraciadamente, por el estímulo que a ello le dan algunas naciones en el mundo, algunas grandes potencias. Que eso es todo lo que quería agregar. Me sumo a las palabras de la presidenta en el sentido de la comisión de que votemos, ojalá unánimemente, por este acuerdo, por este convenio que Ecuador debería pertenecer. Y también lamento que nos hayamos demorado, me sumo a esa lamentación, que nos hayamos demorado tantos años en descubrir que en esta asamblea yacía, en algún tipo de sueño de los justos, este convenio que fue descubierto, desenterrado arqueológicamente pocos meses atrás. Yo quisiera manifestar también, sumarme a la extrañeza, no sé en qué hemos estado, que esto estaba en alguna gaveta por ahí. No se trata de aquí echar responsabilidades a nadie, simplemente de decir qué pena, ojalá lo hubiéramos aprobado antes, ojalá lo hubiéramos ratificado más oportunamente, pero más vale tarde que nunca y por favor sigamos adelante. Gracias.